La muerte de Elvis Presley sigue siendo un enigma. Desde su fallecimiento en 1977 hasta teorías conspirativas, su partida ha generado especulación. He aquí los aspectos menos conocidos de lo que ocurrió en los últimos días del rey del rock and roll. Número 15. La vida en Mississippi. Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, de padres Vernon y Gladys, enfrentó desafíos desde el principio. Los Presley eran una familia pobre que lidiaba con la dura realidad de la Gran Depresión. Vernon, el padre de Elvis, tuvo problemas para encontrar trabajo y en 1938 fue condenado por falsificar un cheque. Este error le valió una condena de 3 años, aunque solo estuvo 8 meses en prisión. Los Presley perdieron su casa mientras él estaba fuera, lo que obligó a Gladys y al pequeño Elvis a buscar seguridad con familiares. Su refugio fue la primera asamblea de la Iglesia Pentecostal de Dios, donde Elvis adquirió un profundo amor por la música gospel. Adquirió su primera guitarra como regalo cuando tenía 11 años. Su hermano gemelo, Jesse Garin, nació muerto, privando a Elvis de un compañero para toda la vida. Por lo tanto, su madre sobreprotegió a su hijo sobreviviente, Elvis, por preocupación por su seguridad. Elvis estaba profundamente entristecido por la pérdida de su hermano gemelo, como lo demuestra un extraño sueño que compartió con su amiga íntima Linda Thompson, en el que ella se convirtió en su hermano, y él narró que él salió primero y que tú te asfixiaste tratando de salvarme. Elvis presumiblemente anhelaba la amistad de un hermano que lo apoyara durante las dificultades de la vida después de perder a su hermano gemelo. A pesar de la tragedia, Elvis y Gladys forjaron una amistad inquebrantable. Los padres de él no eran ricos, pero el amor que sentían por su hijo era incondicional. Sin embargo, su alegría fue fugaz. La casa familiar construida por Vernon, su tío y abuelo paterno, le fue arrebatada a Elvis cuando tenía 3 años debido a su encarcelamiento. Esta separación de 8 meses tuvo una influencia significativa en Elvis, quien, junto con su madre, tuvo que irse a Tupelo a vivir con su familia extendida. El dolor del encarcelamiento de su padre tuvo un impacto indeleble en la futura leyenda de la música. La infancia de Elvis Presley estuvo plagada de pobreza, pérdida y tristeza. Pero estos acontecimientos ayudaron a convertirlo en el emblemático rey del rock and roll. Su amor por la música gospel, combinado con los efectos persistentes del parto sin vida de su hermano gemelo, tuvieron una influencia significativa en su trayectoria artística. Número 14. Música de Memphis. Los Presley se mudaron de una pequeña ciudad de Mississippi a Memphis, Tennessee, en noviembre de 1948. Se instalaron en el complejo de viviendas públicas Lauderdale Courts. Allí, Elvis se sumergió en la variada música de Memphis mientras comenzaba la escuela secundaria. Sus lugares de reunión habituales eran la escena de blues de Beale Street y las actuaciones de gospel que se prolongaban toda la noche. La carrera de Elvis en el instituto concluyó con su graduación, tras lo cual, para llegar a fin de mes, trabajó como camionero durante un tiempo. A los 18 años, hizo su primera incursión en el mundo de la grabación de música. Elvis compró tiempo de grabación en Sun Records con la idea de hacer un disco de acetato de 2 caras especial para su madre. Grabó 2 canciones, My Happiness y That's When Young Heartaches Begin. No tenía idea de que este gesto llevaría a un encuentro que cambiaría su vida con el fundador de Sun Records, Sam Phillips. En julio de 1954, Sam Phillips hizo que los músicos locales Winfield Scotty Moore y Bill Black hicieran una audición para Elvis. La primera sesión tuvo sus altibajos hasta que Elvis decidió tocar la canción de blues de Arthur Crudup, All Right. Poco después, la canción se transmitió por la radio, atrayendo instantáneamente a los oyentes y lanzando el espectacular ascenso de Elvis. Más tarde, Presley, Black y Moore dieron su primera actuación en vivo en el Bonaire Club. Sin embargo, fue su actuación en el Overton Park Shell a finales de ese mes la que consolidó el estatus de Elvis como estrella. Allí estrenó sus famosas rutinas de baile Rubber Legs, provocando que las mujeres del público gritaran de alegría. Poco después, comenzaron a tocar y grabar con frecuencia bajo la dirección del promotor Bob Neal. La breve visita de Elvis al Grand Ole Opry de Nashville en octubre fue
fue recibida con desgana, lo que lo impulsó a descubrir su verdadera vocación en el escenario Louisiana High Ride, donde se convirtió en un habitual de los sábados por la noche. Su creciente popularidad le permitió cambiar su vieja guitarra por un instrumento más adecuado. En 1955, la carrera de Elvis Presley dio un giro decisivo cuando llamó la atención del promotor musical Coronel Tom Parker, quien se convirtió en el asesor especial de Elvis y le consiguió un contrato discográfico con RCA Victoria. El 27 de enero de 1956 se lanzó el primer álbum de Elvis, que vendió 1 millón de copias, Heartbreak Hotel, y al día siguiente hizo su debut televisivo nacional en un espectáculo. El coronel Tom Parker se convirtió oficialmente en el representante de Elvis en marzo, tomando el control de su carrera y asegurando lucrativos acuerdos. En marzo, se lanzó el primer álbum de estudio de Elvis y apareció en el Milton Berle Show. A medida que su fama crecía, comenzó una residencia de 2 semanas en Las Vegas. Sin embargo, Elvis Presley tenía la intención de ser una estrella cinematográfica, además de cantante. El coronel Tom Parker firmó un contrato de 7 películas con Paramount Pictures, lo que resultó ser una decisión prudente. Su primera película, Love Me Tender, fue un gran éxito cuando se estrenó en 1956. Incluso antes del lanzamiento del álbum en noviembre, Elvis apareció en el programa de Ed Sullivan, consolidando su estatus como una auténtica celebridad. El estilo distintivo de Elvis y sus interpretaciones controvertidas provocaron debates entre las generaciones anteriores, incluidos políticos, productores y otros artistas. Su música era una mezcla de gospel negro y rhythm and blues que lo habían afectado mucho. Sin embargo, fue una revelación para el público blanco. Los fans se enfurecieron con sus sensuales técnicas de baile y sus movimientos de cadera, lo que provocó que le pidieran que bajara el tono de sus actuaciones. En su tercera aparición en el programa de Ed Sullivan, el 6 de enero de 1957, fue grabado en vídeo de cintura para arriba, lo que demuestra la influencia cultural que había tenido. El meteórico ascenso de Elvis Presley desde Memphis hasta la prominencia musical se distinguió por la pasión y el talento. Número 13. Dot, el ejército y la muerte de su madre. Elvis Presley recibió su aviso de reclutamiento en diciembre de 1957, pero logró posponer su incorporación al ejército de los Estados Unidos hasta que terminó de filmar King, Criollo. Los fanáticos se sintieron decepcionados por su ingreso oficial al ejército, el 20 de marzo de 1958. Sin embargo, la tragedia lo golpeó de nuevo cuando su madre murió a la temprana edad de 46 años de un ataque cardíaco. Elvis, que se había alistado en el ejército de los Estados Unidos 5 meses antes, recibió 7 días para salir y estar con ella, y llegó solo 2 días antes de que sufriera su ataque cardíaco mortal. «Me rompió el corazón», dijo, expresando su profundo dolor. «Ella siempre fue mi favorita. La angustia de perder a su amada madre era insoportable». En el funeral de Gladys se describió a Elvis como alguien cercano a la histeria. Durante todo el servicio lloró mientras lamentaba la pérdida de alguien que significaba todo para él. La muerte de Gladys Presley fue un evento terrible que afectó severamente al rey del rock and roll. Elvis obtuvo una baja honorable el 2 de marzo de 1960. Tras 2 años de servicio, no perdió tiempo en llegar al estudio de grabación. En abril de ese año publicó su 4º álbum, Elvis is Back. Elvis, por su parte, no abandonó la gran pantalla y en 1960 publicó la película y la música de Hey Blues. A lo largo de la década, hizo malabarismos para interpretar papeles en películas, un promedio de 3 por año, y contribuyó con frecuencia a sus bandas sonoras. Blue Hawaii, Girls, Girls, Girls y Viva Las Vegas se encuentran entre sus películas más famosas. Elvis Presley aspiraba a volver a sus orígenes musicales después de su paso por Hollywood. Nos honró con el especial de regreso del 68, reavivando su carrera musical y recordando al mundo que el rey todavía estaba en su mejor momento. En un magnífico regreso en 1969, Elvis comenzó una racha de actuaciones con entradas agotadas en Las Vegas, cautivando al público con su carisma atemporal.
Sin embargo, este fue también el comienzo de sus problemáticos problemas de abuso de sustancias. Número 12. Adicción a las drogas y una vida amorosa problemática. Durante su servicio en Alemania, Elvis, de 24 años, conoció a Priscilla Beaulieu, que entonces tenía 14 años. Se casaron el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas, cuando Priscilla cumplió 21 años, a pesar de que ya llevaba varios años viviendo con Elvis. Su relación rindió frutos 9 meses después, cuando nació su hija Lisa Marie. El matrimonio de Elvis y Priscilla comenzó a desmoronarse después del ron. Salieron a la luz horas de infidelidad por parte de ambos y finalmente se separaron en 1973. La salud de Elvis se estaba deteriorando, como se podía ver en sus apariciones en público, que eran visiblemente deficientes. En 1973 sufrió 2 sobredosis de drogas, una de las cuales lo dejó en coma. A pesar de sufrir varios problemas de salud, como hipertensión y glaucoma, el rey se negó a detener su incesante agenda de actuaciones. Elvis continuó realizando conciertos y especiales a pesar del desgaste físico y emocional. El 26 de junio de 1977 dio su actuación de despedida en Indiana. La noche terminó con la balada inmortal Can't Help Falling in Love, que marcó el final de una carrera histórica. Número 11. Las últimas 24 horas. Elvis Presley pasó las últimas 24 horas de su vida en Graceland, rodeado de su familia, su prometida Ginger Alden y la mafia de Memphis. Contrariamente a la creencia popular, el día de Elvis fue bastante común, lleno de actividades que disfrutaba, pero terminó trágicamente. Elvis comenzó su día en Graceland el 15 de agosto de 1977, alrededor de las 4 de la tarde. Pasó el día con su hija Lisa Marie y su prometida Ginger. A pesar de que ella se negaba a mudarse con él, Ginger pasaba la noche con frecuencia en Graceland. Elvis y Ginger fueron a su dentista, el Dr. Lester Hoffman, porque Elvis sufría molestias dentales recurrentes. Elvis y Ginger regresaron más tarde a Graceland, donde la estrella saludó a los admiradores mientras atravesaba las puertas en automóvil y un fanático tomó la última fotografía conocida de él. Aunque era tarde en la noche, Elvis llevaba sus características gafas de sol negras enormes. Elvis se puso en contacto con su médico personal, el Dr. Nicopolos, por la noche y le pidió analgésicos. Le recetaron 6 pastillas de Dilaudid, que su hermanastro Ricky Stanley obtuvo de la farmacia nocturna del Baptist Memorial Hospital. A pesar de la hora, Elvis invitó a su primo Billy y a su esposa Joe a jugar al racquetball en su residencia a las 4 de la mañana. Elvis era conocido por exigir que todos los que lo rodeaban estuvieran disponibles en todo momento. Cuando Billy mencionó su deseo de que dejara de llover, Elvis afirmó con valentía que podía lograrlo con fe. Y la lluvia paró. Elvis y sus compañeros se reunieron alrededor de un piano a las 4:30 después de un rápido partido de racquetball, y Elvis interpretó 2 canciones religiosas y la balada Blue Eyes Crying in the Rain. Elvis y Ginger habían regresado a su dormitorio a las 5 de la mañana, donde había tomado un paquete de pastillas recetadas por el Dr. Nick para su uso 2 veces al día. Tish Henley, la enfermera de Elvis, estaba a cargo de estos medicamentos que estaban destinados a ayudarlo a dormir. El Dr. Nick le daba a Elvis estas mezclas de medicamentos con regularidad. Elvis tomó otro paquete completo de pastillas a las 7 de la mañana, sin poder dormir porque tenía previsto volar a las 7 de la tarde para un espectáculo en Portland, Maine, como parte de su gira en curso por los Estados Unidos. Elvis volvió a llamar a Ricky a las 8, desesperado por dormir, pero Ricky no estaba por ningún lado. Elvis se irritó y llamó a su tía, Delta May Biggs, quien llamó al Dr. Nick. La enfermera Henley dudó en darle más pastillas, pero finalmente le entregó una caja más pequeña que contenía 2 Valmits, que se usan para tratar el insomnio. Elvis le notificó a Ginger que iría al baño a las 9 después de tomar los analgésicos necesarios y 3 paquetes distintos de medicamentos. Llegó con un pijama dorado y un libro titulado La búsqueda científica del rostro de Jesús. Ginger, que sabía que Elvis pasaba mucho tiempo en el baño,
Le advirtió que no se quedara dormido allí, a lo que Elvis respondió: «No lo haré». Trágicamente, Ginger se despertó a las 2 de la tarde y descubrió que Elvis no estaba en la cama. Finalmente, lo encontró caído e inconsciente en el baño. Ese fue el comienzo de la catástrofe que se desarrollaría en las últimas horas de Elvis. Los servicios de emergencia llegaron, pero ya era demasiado tarde. Elvis Presley fue declarado muerto a las 3:30 de la tarde, tras lo cual se difundió al mundo la noticia de su fallecimiento. Esto marcó el fin de una era y dejó a millones de seguidores en la desesperación. Número 10. Muerte. La vida de Elvis Presley terminó de forma abrupta y trágica el 16 de agosto de 1977 a la edad de 42 años. Según el certificado de defunción de Elvis, la causa oficial de la muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva asociada a una enfermedad cardíaca aterosclerótica. En términos sencillos, el rey del rock and roll murió de un ataque cardíaco. Sin embargo, esta observación desató la controversia y las sospechas, ya que varios fanáticos e incluso un productor de noticias de la cadena ABC TV especularon que su muerte fue causada por una combinación fatal de potentes predicciones y medicamentos recetados. Jerry Francisco, el médico forense jefe de Tennessee, apoyó vehementemente la causa de muerte declarada. Dijo que los medicamentos recetados encontrados en el torrente sanguíneo de Elvis no tenían nada que ver con su muerte. Francisco dijo descaradamente que Elvis habría muerto de una enfermedad cardíaca, incluso si esos medicamentos no hubieran estado disponibles. Sin embargo, la verdad detrás de la muerte de Elvis es mucho más complicada. Investigaciones posteriores descubrieron una verdad más siniestra. Elvis, como muchas otras celebridades de la época, dependía en gran medida de una combinación de medicamentos recetados. Los resultados de toxicología revelaron hallazgos preocupantes, como el aumento de la cantidad de narcóticos potentes en la sangre, como Dilaudid, Percodan, Demerol, Quaaludes y codeína. La familia Presley optó por realizar una autopsia privada, lo que permitió que se sellaran los hechos relacionados con la causa de su muerte. Más tarde se reveló que 2 patólogos que participaron en el caso se mostraron escépticos sobre la causa de muerte denunciada, ya que creían que se trataba de un encubrimiento. Muchos creen que la imagen de Elvis se habría visto enormemente dañada si se hubiera descubierto que la estrella del rock, que había sido honrada con una insignia especial por la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas del presidente Richard Nixon, había muerto por una sobredosis de heroína. La muerte de Elvis Presley sigue siendo un tema de disputa y misterio, mientras que su certificado de defunción culpa a una enfermedad cardíaca. Las preguntas que persisten y la sombra del abuso de medicamentos recetados siguen nublando el capítulo final del rey. Número 9. El doctor sospechoso. Los hechos que rodearon la muerte de Elvis Presley no estaban nada claros. El hermanastro de Elvis, David Stanley, recordó vívidamente el nivel de abuso de drogas, destacando que en su mayoría involucraba medicamentos recetados. Señaló que algunos médicos estaban más preocupados por el beneficio económico que por el bienestar de sus pacientes. Un médico en particular tenía una gran responsabilidad. El médico de Elvis, el doctor George Nichopoulos, inesperadamente le recetó a la superestrella más de 5 cápsulas y pastillas de narcóticos solo en los últimos 7 meses de su vida. En 1980, Nichopoulos se enfrentó a cargos legales en relación con el caso de Elvis y los casos de otros 19 pacientes a los que se les habían recetado medicamentos en exceso. El más impactante de los cargos fue que le recetó 12 medicamentos a Elvis en los 20 meses anteriores a su muerte. Mucha gente se sorprendió cuando en 1981 lo absolvieron de todos los cargos. Décadas después, Priscilla Presley reveló la adicción a las drogas de su marido en Elvis Presley The Searcher. Dijo que la adicción a las drogas de Elvis se originó durante su servicio en el ejército, donde a los soldados se les daban medicamentos para mantenerlos despiertos. Fue una revelación terrible que ilustra la compleja y problemática relación de Elvis Presley con las drogas que contribuyeron a su temprana muerte. Número 8. Las dificultades económicas y la herencia.
El rey del rock and roll, Elvis Presley, dejó un legado financiero complicado. A pesar de sus enormes ganancias durante su vida, Elvis tuvo problemas con la gestión financiera. Cuando falleció, su situación financiera era precaria. El patrimonio neto de Elvis Presley, en el momento de su muerte, era de tan solo $5 millones, lo que, ajustado a la inflación, sería de aproximadamente $25 millones en la actualidad. Puede parecer una cifra elevada, pero no se compara con las ganancias que se esperaba que obtuviera durante su vida, que oscilaban entre $100 millones y la friolera de $1 millón. Durante su vida, Elvis hizo importantes inversiones, entre ellas su preciada finca Graceland en Memphis, Tennessee. Sin embargo, sus problemas financieros comenzaron a aumentar. Tenía una deuda considerable, debía más de $5 millones y dejó $100 millones en su testamento a su hija Lisa Marie. Lisa Marie, que recibió la mayor parte de la fortuna de Elvis, enfrentó serios problemas financieros a la edad de 25 años. Su legado, que se suponía que aseguraría su futuro, incluía una deuda considerable. Los malos acuerdos comerciales, la mala gestión financiera y los errores cometidos por el representante de Elvis, el coronel Tom Parker, agravaron sus dificultades financieras. La situación financiera de Elvis se deterioró drásticamente en los años previos a su muerte. A pesar de ganar enormes sumas de dinero con su música, películas y presentaciones en vivo, la herencia de Lisa Marie Presley se mantuvo en fideicomiso hasta que cumplió 25 años, lo que le impidió obtener el dinero antes. Su ex marido, Priscilla Presley, también le brindó ayuda financiera, así como una parte de las ganancias de la venta de su propiedad en Beverly Hills. El patrimonio de Elvis Presley, valorado actualmente en unos $300 millones, está formado principalmente por su catálogo musical, el famoso patrimonio de Graceland y varios productos relacionados con Elvis. Número 7. La codicia de la familia por el dinero. El ascenso de Elvis Presley a la fama no estuvo exento de disputas familiares. Algunos de sus propios parientes no lo apoyaron antes de que se convirtiera en el rey del rock and roll. Su ex esposa, Priscilla Presley, reveló en sus memorias que algunos miembros de la familia se referían a él como un mariquita y un niño de mamá. A pesar del constante apoyo de su madre Gladys, las cosas cambiaron significativamente después de que Elvis se hizo famoso. Elvis pensaba con frecuencia que sus familiares acudían a él simplemente en busca de dinero. Elvis mostró su descontento al agregar que la única vez que se visitan es para ofrecerles la mano. Sin embargo, como recordó Priscilla, Elvis jugó un papel en esta dinámica al brindar empleo a otros miembros de la familia. Su padre Vernon asumió el cargo de gerente comercial, su prima Patsy, la de secretaria y 3 tíos, los de asistentes personales. Elvis deseaba pasar tiempo con su familia sin tener que preocuparse por el dinero, pero tenía sus reservas. En cierta ocasión, le dijo a Priscilla que seguirían aprovechándose de él incluso después de su muerte. Su pronóstico fue correcto. Su padre, su abuela Minnie May y su hija Lisa Marie heredaron su herencia después de su muerte. Tras la muerte de Minnie May y Vernon, Lisa Marie quedó como única heredera del legado de Elvis. Su turbulenta relación con los medicamentos recetados, combinada con dificultades financieras y las presiones de la fama, podrían ser la fuente de su potencial abuso de sustancias. Estas cosas podrían haber contribuido a su terrible sobredosis y muerte. Número 6. Conspiración. La teoría de la conspiración sobre la muerte de Elvis Presley conmocionó a la industria musical y dejó a innumerables admiradores desesperados. Sin embargo, después de su funeral, surgió un número constante de escépticos que se negaron a reconocer la muerte del rey. Creían que el carismático barítono había fingido su propia muerte para desaparecer de los focos. A lo largo de las últimas 4 décadas, los fanáticos de Elvis de toda Norteamérica han afirmado haber visto a la superestrella y han especulado sobre su posible vida. 3 fanáticos devotos fundaron la Elvis Sighting Society en 1989 para documentar sistemáticamente estos avistamientos. Sorprendentemente, algunos afirman que Elvis apareció como extra en la película de gran éxito de 1990 Home Alone.
Elvis Presley no es el único icono de la cultura pop cuyos admiradores no lo abandonan. Han surgido teorías conspirativas similares tras las muertes prematuras de otras celebridades, como James Dean, que murió en un accidente de tráfico, y Michael Jackson, que murió por consumir medicamentos recetados. En cada caso, los fanáticos devotos se aferraron a la esperanza de que sus queridas superestrellas hubieran escapado a la muerte. Estas leyendas inmortales siguen cautivando a las personas a las que les resulta difícil decir adiós a sus ídolos. Número 5. ¿Presley fingió su muerte? La idea de que Elvis Presley fingió su muerte ha perdurado durante décadas, impulsada por extrañas teorías conspirativas. Según algunos defensores de esta hipótesis, los vínculos de Elvis con la mafia lo empujaron a fingir su propia muerte. Gail Brewer Giorgio, autora de Is Elvis Alive?, afirma haber revisado miles de documentos del FBI para respaldar su afirmación de que Elvis tuvo que acogerse al programa de protección de testigos. Según Brewer Giorgio, Elvis se convirtió en agente encubierto del FBI en 1976 para infiltrarse en la Fraternidad, una organización criminal formada por varios mafiosos. El FBI supuestamente contactó a Elvis debido a su participación con un miembro de la fraternidad en la venta de un avión. Cuando se reveló la verdadera identidad de Elvis, lo pusieron bajo protección de testigos para proteger su vida. Sin embargo, cabe señalar que los documentos publicados por el FBI sobre Elvis, que abarcan desde 1956 hasta 1980, no incluyen ninguna mención de que él haya colaborado con el FBI como agente encubierto. La mayoría de los registros se refieren a casos de extorsión y a la adoración de Elvis por el FBI. Según el experto en Elvis Patrick Lacey, estos datos no aportan pruebas convincentes que sustenten la afirmación de que Elvis fingió su muerte. Además, señalan las contradicciones en las entrevistas a la familia de Elvis e incluso en su lápida. Algunos dicen que Elvis escribió a propósito su segundo nombre Aaron en lugar de Aaron en su lápida porque se habría considerado tabú revelar su verdadero nombre. Quienes sostienen que Elvis cambió la ortografía de su segundo nombre más tarde en su vida refutan esta afirmación. A pesar de la supervivencia de estas hipótesis, para la gran mayoría de la gente el legado de Elvis sigue intacto. No obstante, Gail Brewer Giorgio sigue firme en su creencia de que Elvis fingió su muerte, argumentando que sus hallazgos se basan en hechos y no en sentimientos. La polémica sobre la muerte de Elvis continúa, y algunos sostienen que el rey arriesgó su vida por una razón desconocida. Número 4. Espiritismo y teosofía. Algunos dicen que Presley se retiró de la vida pública para dedicarse a su interés por el espiritismo y la teosofía. Las opiniones espirituales de Elvis Presley eran más profundas y matizadas de lo que mucha gente cree. Si bien su educación lo llevó a estar vinculado con el cristianismo, Elvis tenía una perspectiva espiritual más amplia e inclusiva. Elvis tenía una profunda conexión espiritual que trascendía todas las religiones. Estudió numerosas ideologías mundiales, enseñanzas místicas y creencias religiosas. Cuestionó las estrictas creencias de la Iglesia que etiquetaban como pecados muchas actividades placenteras. Creía que había una forma mejor, una que no obligaba a la gente a ser infeliz todo el tiempo. Elvis creía en la reencarnación y se sentía un alma vieja. Poseía habilidades mágicas como la curación y el control de la lluvia. Elvis era un psíquico, empático y telépata. Tenía la capacidad de tener sueños lúcidos y viajar astralmente. Incluso conocía los documentos akáshicos, lo que demostraba su vasta comprensión del conocimiento. Aunque algunos pueden intentar encasillar a Elvis en una categoría religiosa en particular, es fundamental reconocer la amplitud y profundidad de su espiritualidad. Creía en un poder universal de bondad y amor que pertenecía a todos, independientemente de la fe. El camino espiritual de Elvis fue sumamente personal y pasó toda su vida buscando la iluminación y la comprensión. Sus creencias, especialmente la reencarnación, desempeñaron un papel importante en su estudio espiritual. Es posible que se haya escondido para vivir una vida espiritual. Número 3. La conspiración de Michael Jackson y Elvis Presley. Existen notables parecidos entre Michael Jackson y Elvis Presley.
Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, se casó con el rey del pop en 1994. Sin embargo, su unión de cuento de hadas terminó abruptamente apenas 20 meses después, dejando a los medios en un revuelo. Se decía que su relación era un truco publicitario ideado para restaurar la imagen arruinada de Jackson, que estaba condenada al fracaso por las acusaciones de abuso infantil. El hecho de que supuestamente vivieran separados en sus lujosas residencias simplemente añadió leña al fuego. Sin embargo, entre los comentarios surgió una revelación aterradora. El cantante de Beat It Michael Jackson anticipó su propia tragedia al trazar un desconcertante paralelo con su ex suegro. Después de la muerte de Jackson en 2009, Lisa Marie Presley reveló en su sitio de MySpace que una vez tuvieron una conversación profunda sobre la vida. Durante este encuentro, Jackson pareció interrogarla sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Elvis. «Tengo miedo de acabar como él», admitió. La vida de Michael Jackson dio un triste giro. Murió de un paro cardíaco a los 50 años como resultado de haber obtenido el medicamento Propofol de su médico. Los desconcertantes paralelismos entre estos dos titanes musicales revelan el extraño vínculo que a menudo se entrelaza en la vida de las celebridades. Número 2. La maldición de Elvis. La maldición de Elvis Presley. Una nube oscura que se ha cernido sobre la familia Presley durante décadas todavía los persigue. El trágico pasado de la familia Presley es evidente, comenzando con la prematura muerte de Elvis Presley. Priscilla Presley, la ex esposa de Elvis, ha pasado por mucho. Después de que las autoridades capturaran a su hijo Navarone Garibaldi con narcóticos ilegales, juró que no volvería a ser víctima de la maldición de Elvis. La maldición parecía continuar mientras su hija Lisa Marie Presley lidiaba con sus propias dificultades, incluida la muerte de su hijo Benjamin Keough y 4 matrimonios fallidos, entre ellos uno con Michael Jackson y un matrimonio sorprendentemente breve con Nicolas Cage. La propia Lisa Marie luchó contra la adicción y transmitió el conocimiento de que, si bien todos cometemos errores, no se puede exagerar la importancia de aprender de ellos. Más allá de la familia Presley, existe una creencia generalizada en la maldición de Elvis. Tanto los conocedores como los admiradores han pensado en la causa y muchos apuntan a una tendencia fatal en el pasado de la familia. Con la trágica muerte de Benjamin Keough, la maldición tomó otro giro fatal. A pesar de mantener una vida de perfil muy bajo, el asombroso parecido de Keough con su famoso abuelo llamó la atención. Benjamin Keough, de 27 años, murió por presunto suicidio en 2020. El peso de la herencia cultural pop de la familia Presley se destacó como un factor en sus dificultades. Puede resultar difícil para las celebridades estar a la altura de su reputación icónica. La maldición de Elvis es un fantasma inquietante de dolor y tragedia que sigue cobrando vidas en la familia Presley, dejándola a la espera de sus trágicas consecuencias. Número 1. El legado. A pesar de los escándalos y obstáculos que caracterizaron la vida de Elvis Presley, su legado como el rey del rock and roll perdura y es influyente. Elvis cambió la industria musical para siempre, marcando el comienzo de una nueva era de música rock y pop que sigue influyendo en muchos artistas en la actualidad. Su personalidad magnética, su voz inusual y sus actuaciones eléctricas atrajeron a audiencias de todo el mundo, dejando una impresión inolvidable en el panorama cultural. La influencia de Elvis fue más allá de la música. Se convirtió en un icono cultural que representaba el espíritu de rebeldía y juventud. Desde su inconfundible vestimenta hasta sus característicos pasos de baile, su estilo se convirtió en sinónimo del rock and roll. Su impacto en la moda y la cultura popular todavía se puede ver hoy en día. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.